what you got when the motherfucking beat drops.
Ahora sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Hola. ¿Sí se escucha? Ok, ahora sí. A ver. Buenas noches. Ok, ahora sí, vamos a empezar con la noche de prevención. Como sabrán, tenemos una especialista en SCT todas las noches por el mes de abril que se van a llevar a cabo de lunes a viernes. Vamos a comenzar presentándoles qué temas vamos a llevar en esta semana. Ok, el día de hoy tenemos a Rodrigo Jürgen, que va a presentar la isla de la prevención. El día de mañana vamos a contar con Michael Valdés, que nos va a contar sobre el CIP como precursores de accidentabilidad. El 10 vamos a tener seguridad en trabajos en altura con andamios. Y el 11 teoría de tricondicionalidad y comportamiento seguro. El 12 contamos con Raúl Padilla para liderazgo visible en SCT. Aquí podemos visualizar un poco cómo va a ser nuestro programa mensual para que puedan conectarse con nosotros en estas noches de prevención. Y ahora sí le vamos a dar el paso a Rodrigo Jürgen. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Fuerte y claro, Rodrigo. Súper, muchas gracias, amigo. Bueno, presentarme, mi nombre es Rodrigo Jürgens, yo soy de Chile, llevo ya poco más de 20 años trabajando en búsqueda siempre de ayudar a las empresas a evitar accidentes, ¿cierto? Que si el trabajador llegó sano a su lugar de trabajo, eh, vuelva a las mismas condiciones, ¿cierto? A su, a su hogar, ¿ya? Y eso es lo que me motiva, eso es lo que me mueve, y un poco también eso es lo que ha ido generando que trabajar en seguridad y salud en el trabajo para mí sea importante, no sea una profesión más, sino que sea una profesión que es grata porque tiene una misión importante, ¿cierto? De cuidar a las personas y evitar que tengan lesiones graves o fatales. Eh, Trabajo principalmente en el sur de Chile, eh, en la décima, undécima y duodécima región de acá, de este país. Y como les comentaba, ya llevo un par de años eh, trabajando y ejerciendo esta linda profesión. Y el día de hoy vamos a compartir un poco una temática que indicamos ahí recién, que se llama la Isla de la Prevención, y vamos a ir compartiendo y viendo el por qué tiene este nombre. ¿Me ayudan indicándose que se ve bien en sus pantallas la presentación? Vemos el PowerPoint, pero todavía no está como presentación. ¿Se ve como presentación? ¿Todavía no? Todavía A ver no. ahora. Ahora Ahora sí, al sí. parecer, ¿cierto? Genial. Bueno, agradecer la invitación a la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgo, una gran actividad
tener un mes completo donde estemos conversando temáticas de prevención de riesgo es necesario. Yo creo que es una tremenda iniciativa. Como bien decía Luigi al inicio, fue algo que en un par de días se logró eh, armar un mes completo de actividades, y eso demuestra que los que estamos acá presentes entendemos que esto es importante, relevante, y debemos trabajar para que logremos, ¿cierto?, que la prevención de riesgo cada vez llegue a más lugares y que todos tengan acceso a escuchar distintas realidades, distintas proposiciones en torno a cómo podemos mejorar y ayudar aún más a los trabajadores, ¿cierto? Y tenemos que estar unidos para lograr que haya una cultura de trabajo seguro en todos los lugares en los cuales nosotros estamos laborando. Y como les comentaba, ¿cierto? En esta oportunidad vamos a conversar en torno a la isla de la prevención. Y ahí les dejo una pregunta. ¿Será fácil liderar la seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo les ha tocado a ustedes? ¿Ha sido fácil, difícil? En mi caso, ¿cierto? Un poco contando mi historia, no fue tan fácil comenzar a trabajar en esta temática, principalmente porque siempre sentí de que para gran parte de los líderes de las empresas en las cuales estaba trabajando, no era una persona grata, ¿ya? Era como el enemigo del resto de las áreas. Y ahí es donde, en mi caso, ¿cierto?, empecé a sentir de que lamentablemente mi profesión pasaba a ser algo estresante, agobiante, muchas veces estresante, porque yo veía un fin importante, es decir, hoy yo quería cuidar a las personas, evitar que pasen cosas, pero desde el otro lado veían como que yo era alguien que estaba generando, ¿cierto?, que los procesos se atrasen, de que los trabajadores tomen demasiado resguardo, y eso fue generando un crecimiento también profesional. En un principio yo creo que uno entra con este ímpetu de casi no tolerar nada, y con el tiempo uno va entendiendo de que uno tiene que ir minimizando los niveles de riesgo. Y esto, ¿cierto? Cuando uno va controlando de mejor manera eh, los peligros, ¿cierto? Los reconoce y uno logra, ¿cierto?, hacer una buena gestión de estos riesgos, eh, vamos permitiendo, entre comillas, que se realicen las labores, pero siempre tomando mayores medidas de control. Pero, ¿cierto? Muchas veces sentí frustrante el poder trabajar, y por eso me sentía que mi área de prevención de riesgo era una isla. Y tenía muy pocos amigos, ¿cierto?, a los cuales recurrir. Ahí también tuve mi pequeño Wilson, ¿ya?, que era mi único amigo que tenía, que era mi casco, en este caso, porque para el resto de las áreas, como les comentaba, muchas veces era una persona no grata. Pero independiente que era frustrante, también era motivante el hecho de ver cómo yo podía ser capaz de no seguir siendo una isla. Y para ello, ¿cierto? Para no sentirme tan solo, acá hay un meme cuando tenemos el Día de Prevención de Riesgo, que es el que ven ustedes, ¿cierto? Nadie nos saluda, nadie nos felicita, pero estamos ahí presentes, ¿cierto? Pero, ¿por qué nos cuesta tanto gestionar estos riesgos? ¿Por qué muchas veces nos sentimos solos? ¿De quién podrá ser esta culpa? ¿Será solo de la persona que lidera el área de prevención de riesgo? ¿O será quizás una culpa un poco compartida? Y ahí yo creo que en realidad, si empezamos a revisar, de alguna manera todos somos culpables, ¿ya? De no entender de que la prevención de riesgos no es contraria a la producción, sino que es algo que apoya y que ayuda, ¿cierto?, a lograr
que terminemos al final del día, ¿cierto? Con lo planificado, con las etapas productivas que requeríamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de producir con seguridad. Pero si empezamos a preguntarnos, ya, ¿y quién es el que debe generar cambios? ¿Quién es el que debiera lograr, ¿cierto?, de que se rompa esta inercia y empecemos a movilizarnos y lograr cada vez ser un área que es un apoyo y que no es un obstáculo. Y ahí, ¿cierto? Yo creo que somos nosotros como líderes de esta gestión de riesgos los que debemos empezar a ver cómo salimos de la isla, cómo somos capaces de demostrar de que somos un área importante para las organizaciones. Es decir, tenemos que ser capaces en cada uno de nuestros lugares visualizar cuáles son las barreras que no nos dejan llegar al objetivo que queremos, ¿ya? Que obviamente es, idealmente, cero accidente, lograr que las personas estén en un entorno sano y saludable, etcétera, ¿cierto? Es decir, nuestra misión que tenemos como organización, como persona, qué barreras están bloqueando, ¿cierto? Nos están permitiendo que avancemos. Y una vez que somos capaces de darnos cuenta cuáles son, también vamos logrando ser capaces también de romper estas barreras. Y yo creo que la gran invitación que tenemos, ¿cierto? O lo que debemos nosotros ir logrando como área de seguridad y salud en el trabajo es visualizar y hacer gestión para lograr, ¿cierto?, que estas barreras ya no existan y podamos, ¿cierto?, ir llegando a nuestros objetivos para cumplir así, ¿cierto?, nuestras metas. ¿Y qué debemos hacer? Una vez, ¿cierto?, que somos capaces de detectar estas barreras, tenemos que ser capaces de generar y desarrollar algún tipo de estrategia. ¿Cómo vamos a lograr, cierto, que nuestra visión que tenemos desde el área de seguridad y salud en el trabajo, nuestros objetivos del año, cómo vamos a ser capaces, cierto, de que esto eh, se logre juntar con la estrategia también y la visión de nuestra empresa y así seamos capaces, cierto, de convencer a todas las áreas de que hay que trabajar de una forma segura y saludable. Y esta empresa, ¿cierto?, donde somos capaces de eh, incorporarnos en ella, donde cada trabajador, cada persona va colocando parte de ello, ¿cierto?, para lograr un objetivo productivo en la empresa, nosotros podamos lograr como empresa que eh, esta incorporación de nosotros en ella, ¿cierto?, vaya generando espacios saludables y seguros. ¿Quiénes son nuestros mayores aliados normalmente? El área que está enfocada a mantenimiento, mantención o como ustedes le llamen en sus lugares de trabajo. Normalmente cada cosa que detectamos son cosas que eh, ellos nos van a ir ayudando a solucionar. Pero también es complejo porque muchas veces ellos están dedicados más a lo reactivo y no tienen la capacidad o las horas hombres para poder ayudarnos, ¿cierto?, en lo preventivo. Y ahí también es donde tenemos que ser capaces de cómo demostrar de que esta inversión preventiva en algunas máquinas, en algunos equipos, ayuda a lo productivo, ¿cierto? No es un capricho, no es solo que nosotros queramos tener a alguien de mantenimiento para que nos solucione temas que nosotros visualizamos, sino que estas temáticas que vamos a ir abordando también tienen un impacto positivo en la productividad. Es decir, ¿cierto? Tenemos que ser capaces también nosotros de meternos en el proceso y a través de estar a través de esta visión de proceso, la ergonomía de proceso, o ir trabajando, ¿cierto?, desde otras miradas, dependiendo ahí cada uno su expertise, ir visualizando cómo podemos apoyar para que el proceso sea más seguro, pero también de una manera demostrando que al ser más seguro también puede ser más eficiente.
Algo que también muchas veces nos aísla un poco de los trabajadores es que cuando hacemos nuestras actividades de capacitación, eh, entendemos, ¿cierto?, que la seguridad y salud en el trabajo es algo que es muy normativo, que eh, hay legislación que ves de una forma, no podemos cambiarla, pero lamentablemente empezamos a eh, generar estas actividades de capacitación tratando a los adultos como niños. Y muchas veces eso también genera una barrera que nos aleja de estos trabajadores. O también otra barrera que uno empieza a detectar es que a veces ellos tienen una profesión, un oficio, y como uno no tiene esa profesión, ellos como que te invalidan para que tú les enseñes. Y es por eso, ¿cierto?, que cuando nosotros entendemos de que no estamos tratando con niños, sino que estamos tratando con adultos, y empezamos a ocupar las leyes del aprendizaje para que ellos, ¿cierto?, se den cuenta de que tienen los conocimientos, saben lo que deben hacer, ¿ya? Que ellos empiecen a realizarlo, porque en ellos, ¿cierto?, muchas veces están las respuestas a varios de nuestros problemas o complicaciones. Entonces, también, ¿cierto?, para ir sorteando estas barreras y evitar que no quieran asistir a nuestras actividades de capacitación o no quieran, ¿cierto?, que se den charlas de seguridad, debemos incorporar este componente, ¿cierto?, andragógico y no seguir tratándolos como niños, sino que aplicar las leyes del aprendizaje para que ellos tengan, ¿cierto?, un mejor desempeño en la gestión preventiva. También pasa que en varias de nuestras empresas hay personas que no están en el lugar físico, ¿ya? Todos los que están dentro del área más de patio, de encargados, ¿cierto?, de mover de repente algunos productos a distintos lugares, nosotros los perdemos de vista. Y también al perderlos de vista, como no están en la unidad, nos pasa de repente que no somos capaces de detectar peligros que están presentes en el día a día de ellos, ¿ya? Y es ahí también donde debemos ser capaces de buscar herramientas que nos ayuden a que ellos mismos quizás levanten información si no tenemos los tiempos para acompañarlos y a través de esa información nosotros poder apoyarlos, ¿cierto? Asesorarlos en una forma de lograr una mejor gestión preventiva también en esas áreas. Y algo muy importante también es cómo logramos llegar a los que deciden dentro de la empresa, es decir, a gerente general, a gerentes de línea, cómo logramos también que ellos nos ayuden a que no seamos una isla y que entiendan, ¿cierto?, la importancia de nuestra gestión. Y ahí donde también una de las barreras que me pasó en sus momentos y con el tiempo he ido logrando sortearla, es que yo hablaba en un lenguaje que no era atractivo para ellos, ¿ya? Yo llegaba con el problema, decía, oye, estas condiciones fueron detectadas, necesito tanta cantidad de recursos para poder solucionar. Y muchas veces me escudaba en el tema de que si no lo hacemos, vamos a tener algún tipo de fiscalización y podemos tener multas por no cumplir con la ley. Pero muchas veces para el empresario calculaba cuánto le salía la multa y decía, bueno, prefiero la multa antes de la inversión. ¿Por qué? Porque yo no era capaz de llegar con un lenguaje más cercano, más atractivo para él. Y ahí, ¿cierto? Me di cuenta de que normalmente uno debe llegar con alguna propuesta de retorno de inversión y ser capaz de que este líder, ¿cierto? Que es más numérico, tener una conversación en números. Es decir, yo esta inversión que voy a realizar, ¿cierto? ¿Qué beneficios va a traer tanto a la organización como tal, ¿cierto? Pero también en la parte productiva, ¿ya? ¿Cuánto pudiéramos mejorar o aumentar, ¿cierto? Productivamente, pero a la vez, ¿cierto? Estamos claros que protegemos a los trabajadores. También otra de las barreras que me fui dando cuenta en el tiempo con estos líderes es que ellos no tienen tiempo.
y yo llegaba de repente con informes de 10, 20 hojas, y yo pensaba que era lo mejor que podía hacer, eran no, muy, muy bonitos informes, pero él no tenía tiempo para ver 20 hojas y analizar y tratar de entenderme a través de esa información. Así que con el tiempo, ¿cierto? Uno ya va comprendiendo de que a estos líderes uno tiene que llevar indicadores, tiene que gráficos, cosas que sean rápidas para que él vea, visualice y se dé cuenta de inmediato que debe hacer alguna intervención, ¿cierto? Para ayudarnos a mejorar esta gestión preventiva. Y ahí también uno va revisando de que los profesionales o especialistas en seguridad y salud en el trabajo, los que se dedican, ¿cierto?, a la gestión de riesgo, a prevención de riesgo, debemos tener competencias que muchas veces no las hemos adquirido al momento de estudiar nuestras profesiones. ¿Ya? Lo técnico normalmente sí lo adquirimos porque es parte de la carrera, pero hoy en día las empresas cada vez nos requieren mucho más técnicos, ¿ya? A veces somos livianos en cómo nosotros trabajamos la gestión de riesgos y lo notan los profesionales. Y eso también nos invalida y nos genera de inmediato de que este líder diga, chuta, en realidad no lo veo muy convencido, ¿ya? O no tiene los conceptos muy claros y a veces no nos toman en cuenta porque técnicamente no estamos siendo tan competentes. Entonces también hay que revisarnos, ¿cierto? Y mejorar en esa línea. Hoy en día y más que nunca, la innovación es algo que está presente y debemos también nosotros hacernos cargo de cómo innovamos en nuestra área. Y ahí muchas veces eh, vemos la innovación como algo tecnológico, ¿ya? Si bien la innovación es potente, muchas veces las herramientas que pueden ayudar a predecir de repente accidentes, etcétera, hoy en día inteligencia artificial, Big Data en su momento, son muy buenas herramientas, pero también hay cosas que a veces tienen recursos mucho más acotados y a veces ni siquiera hay que invertir una gran cantidad de recursos, sino que innovar es cómo hacemos las cosas distintas para tener mejores resultados y resultados más rápidos, ¿ya? Entonces, bajo esta premisa hay harto que podemos hacer. Hoy en día la inteligencia emocional, ya no pueden haber líderes eh, que no estén pensando, ¿cierto?, en cómo, eh, cómo viven nuestros trabajadores, cómo sienten, cómo están emocionalmente, ¿ya? Cada vez más nos damos cuenta de que cuando uno logra que ellos gestionen sus emociones, también los tenemos más presentes en el trabajo, ¿ya? Gran parte de nuestros países ya están trabajando los riesgos psicosociales con evaluaciones, ¿cierto?, que están destinados desde el legislador, pero son screening bastante básicos, ¿ya? No nos da a veces alerta temprana de problemas que tenemos no menores en nuestros lugares de trabajo, que generan que este trabajador, ¿cierto?, esté con sus pensamientos quizás a veces en la casa o en algún problema que tiene con su área, con sus compañeros, con sus colegas, y no tiene la mente puesta en la tarea. Y si uno empieza a revisar algunos accidentes en nuestros lugares de trabajo, muchas veces hay componentes que están enfocados, ¿cierto?, a lo emocional, que pudieran estar generando, ¿cierto?, que el trabajador tome malas decisiones. Comunicación efectiva. También es una competencia que tenemos que arraigar, es decir, tenemos que ser capaces de ser asertivos cuando vamos a decir algo, ¿ya? También de ser empáticos, ponernos, ¿cierto?, en los zapatos del otro, ¿ya? Y así ir tomando distintas partes de esta comunicación efectiva para que el mensaje que queremos entregar, ¿cierto?, sea claro, preciso y sea entendido por la persona que está siendo el receptor de este mensaje. Ser creativos,
nos pasa, yo creo que a varios, de que la legislación muchas veces nos pide todos los años, en el caso acá en Chile tenemos una capacitación que tenemos que hacer cada 6 meses enfocado a la radiación ultravioleta. Y ya fácil lleva 5 años esta ley, entonces hemos hecho esa capacitación 10 veces en el mismo lugar. Y si no somos creativos, ya la tercera, cuarta vez que capacitamos a la misma persona con la misma temática, ya no quiere saber más de esta capacitación. Entonces, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de cómo logramos ser creativos tanto en esa índole o área, como también en otras actividades que hacemos en el día a día, ¿cierto? O cómo también vamos generando estas alianzas con otras áreas de la compañía. Marketing. Tenemos que ser capaces de entender cómo funciona el marketing, porque nosotros debemos vender la seguridad y salud en el trabajo a los directores de las compañías, a los gerentes generales, a las jefaturas, ¿cierto? Y a los mismos trabajadores. Entonces, tenemos que ser capaces de mostrar realmente el valor que tiene la seguridad y salud en el trabajo y que las distintas áreas, ¿cierto?, tomen esto y lo generen como una actividad del día a día. El uso de nuevas tecnologías. Hoy en día no podemos quedarnos atrás con lo que está pasando, con los avances tecnológicos que hay, y tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de ver quizás qué nuevas tecnologías nos pudieran servir para mejorar la gestión preventiva y obviamente también, como le decían antes, cómo logramos que estos gerentes entiendan de que estas nuevas tecnologías también para ellos va a ser un beneficio para lograr una productividad, ¿cierto?, mejor y que la empresa también logre mejores recursos. Y así, ¿cierto? Estas y otras competencias son necesarias para ir logrando cada vez ser menos islas en nuestras empresas. Les quiero contar, ¿cierto? Hace ya varios años atrás, en el 2015, me tocó hacerme cargo del Departamento de Prevención de Riesgo de una compra que hizo una compañía internacional y tuvimos varias dificultades cuando partimos haciendo esta gestión preventiva. ¿Por qué? Porque la empresa que adquirimos en su momento ya llevaba 2 años en proceso de quiebra. Ya no tenía recursos, estaba súper complicado el escenario, eh, había más condiciones inseguras que conductas inseguras, que al final normalmente es al revés en las empresas. Había muchas condiciones donde el trabajador podía morir, eh, caía en altura, temas eléctricos súper complejos. Entonces el escenario era súper difícil y llegar con el mensaje preventivo a estos trabajadores que con suerte, ¿cierto?, recibían su sueldo al final de mes, era muy difícil. Muchos trabajadores con cero conocimientos de temas de prevención de riesgo, una cultura obviamente de seguridad muy baja, una alta tasa de accidentabilidad eh, del orden de entre 15 y 20% de accidentabilidad, es decir, cada 100 trabajadores que teníamos, que en ese momento eran alrededor de 1.100, 1.200, que se nos estaban accidentando entre 15 y 20 trabajadores. Era muy alta la tasa de accidentabilidad. Y más encima, la zona donde estábamos trabajando, una zona extrema, y ahí hay una foto de una de las islas que había cerca, donde o por barco o por avioneta, y la situación era compleja porque la empresa que compró esta compañía en quiebra, una empresa internacional que tenía un sistema de gestión bastante robusto, ya llevaba varios años implementando un sistema de una constructora que se llama Sentis, que es el BrainSafe, y ya tenía una cultura muy arraigada en la compañía, pero querían lograr que esta cultura que tenían ellos, que está muy evolucionada, se permeara de inmediato en esta empresa nueva, entre comillas. Y fue un gran desafío porque tú llegabas con ese mensaje a estos trabajadores que habían pasado 2 años en un proceso de casi no tener nada de recursos,
Y obviamente este mensaje preventivo no le hacía sentido para nada. Y ahí fue que decidimos hacer una campaña de reducción rápida de lesiones, ¿ya? Buscando cómo no ser isla en ese lugar, y generamos una campaña que le llamamos 3 más 3 igual 0. Y esta campaña 3 más 3 igual 0, ¿qué es lo que queríamos lograr? ¿Y por qué generamos este nombre? Porque llegaban nuestros colegas de otras regiones y entraban a nuestros centros de cultivos que teníamos y encontraban, no sé, 500, 500 condiciones inseguras, y teníamos un rumón de papeles que nos indicaban lo malo que teníamos, que nosotros ya lo sabíamos. Pero no me servía que me sigan diciendo lo malo, sino que necesitaba apoyo en ir cerrando cosas. Entonces, ¿qué propuse? Que cada persona que detectaba algo se hacía cargo de 3 condiciones, pero esas 3 condiciones ellos tenían que irlas cerrando. Y así igual también los trabajadores, que habían condiciones de repente que, no sé, por ejemplo, falta de orden. Bueno, es algo que ellos podían gestionar, ¿cierto? Se hacían cargo de 3 cosas, y la idea es que sumando 3 más 3 apoyos más 3, íbamos a llegar en algún momento a tener idealmente 0 condiciones inseguras. Y así, ¿cierto? Por ejemplo, como ven acá en la foto, teníamos motores que abajo inundados de agua, pasillos acá sin baranda, y había un sistema ahí de recolección de agua, que si el trabajador caía era muy difícil rescatarlo porque ni siquiera había ningún tipo de dispositivo, como estos aros circulares o algo como para tirarle, no tenían chalecos salvavidas. Habían escaleras que estaban a punto de romperse en los muelles. Era realmente una situación súper compleja. Pero a través, ¿cierto?, de este trabajo en conjunto con todos, es decir, prevención, que logramos que cada uno se sume, fuimos detectando condiciones o algunas acciones, digamos, el área, ¿cierto? Se iban proponiendo medidas de control, y habían personas que se hacían responsables de tomar estos 3 condiciones normalmente, porque era lo que más trabajamos, y ellos iban gestionando para que se cierre, ¿cierto?, este proceso, y logremos que hayan cada vez menos condiciones inseguras. Y fue así como, por ejemplo, este sector, como ven acá en la foto, aparte del tubo azul que aparece allá, al fondo se ve que no hay ningún tipo de protección, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, se iba generando las mejoras, viendo cómo podíamos cambiar la forma del diseño quizás de las áreas, y incorporando, ¿cierto?, estas barreras físicas para evitar caídas de nuestros trabajadores y que podía generarle un accidente grave o fatal. Acá, por ejemplo, ven una seleccionadora de peces que estaba sobre puros palets de madera. Y cuando consultamos cuánto tiempo llevaban así, nos decían que ya llevaban como 1 año y medio donde estaba esta condición. Y casi todos los días habían trabajadores que tenían que parar alrededor para poder hacer este movimiento de peso. Y a través de esta ayuda en conjunto que realizamos, ¿cierto?, logramos hacer una mejora, y en este caso fue reutilizando materiales que habían en la misma unidad, y, ¿cierto?, se les generó un lugar mucho más seguro, y donde también lograron avanzar mucho más rápido porque tenían las condiciones y el espacio disponible para hacer un trabajo acorde, ¿cierto?, a lo que requerían. Entonces, ¿cierto?, nos damos cuenta que cuando hacemos prevención de riesgo participativa, logramos muy buenos resultados, y en este caso, en 6 meses, logramos bajar de estas tasas de 15 a 20% de accidentabilidad a tener un 7% de accidentabilidad. Y, a Dios gracias, ¿cierto?, también los accidentes que ocurrían tenían una baja gravedad. Ya, es decir, ¿cierto?, acá trabajamos una tasa de siniestralidad que llamamos en Chile, era bastante baja, por lo cual también logramos que no hubieran accidentes graves o fatales, ¿cierto?, que era lo que temíamos al momento de hacernos cargo de esta fusión o compra que se realizó en esta compañía. Y en resumen, ¿cierto? Eh, cuando
terminamos siendo una isla como departamento de prevención, como departamento de seguridad y salud en el trabajo, cuando hablamos de cultura de seguridad y salud en el trabajo, pero jamás la hemos medido. Entonces decimos, oye, tenemos una muy buena cultura de seguridad. Acá nunca ocurrió un accidente grave o fatal. Y no pasa ni 1 o 2 días y ocurre algo. Y nos empezamos a preguntar, ¿pero por qué pasó? Bueno, porque no teníamos una gestión de riesgo, porque no había ocurrido un accidente, porque no había ocurrido simplemente, pero si uno empieza a analizar, realmente no había una cultura y los trabajos que se realizaban siempre eran de alto riesgo, sin medidas de control. Entonces creían que la cultura se basaba en que habían tenido periodos sin accidentes, pero no es así. La cultura, ¿cierto?, se va creando y se va robusteciendo en el tiempo. También cuando tenemos políticas de seguridad y salud del trabajo, donde lo más importante es el trabajador, no se puede hacer ninguna faena que dañe a uno de estos trabajadores, bajamos la política a ello, y cuando uno va a terreno, la jefatura, ¿cierto?, obliga al trabajador a hacer cosas que atentan contra su integridad, y el trabajador te queda mirando así como, ¿y la política? ¿Cierto? Y ahí, obviamente, el Departamento de Prevención de Riesgo de inmediato queda invalidado. Cuando no tenemos un liderazgo, ¿cierto?, que sea cercano y que sea proactivo en temas de seguridad, que no sea un liderazgo visible, también, ¿cierto?, empezamos a hacer una isla dentro de las empresas. Cuando nosotros proponemos, no sé, alguna medida de prevención, y el primero que no la cumple es el prevencionista o el encargado de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? De inmediato, ¿cierto?, nos invalidamos y no logramos nuestro objetivo. Cuando no tenemos una buena comunicación. Últimamente en algunas empresas que me ha tocado apoyar, me he dado cuenta que hacen hartas cosas para mejorar la gestión en seguridad, pero no las comunican. Entonces el trabajador muchas veces no sabe que hay mejoras y que esas mejoras están asociadas a cuidarlo a él. Y ve que la empresa no invierte en seguridad, siendo que uno revisa y hay una inversión no menor. Entonces tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de cacarear un poco más los huevos que colocamos, ¿cierto? Y que los trabajadores vean de que sí hay una inversión, sí hay un trabajo enfocado a que ellos no tengan accidentes, ¿cierto?, en sus lugares de trabajo. Como conversábamos también, cuando las capacitaciones son por cumplir, el trabajador se da cuenta. Cuando nosotros hacemos alguna actividad solo para sacar la firma y tener el respaldo, el trabajador se da cuenta y siente, ¿cierto?, de que en realidad lo que quieren es tener los documentos para la auditoría, o en caso de enfrentarse a algún juicio laboral, tener documentación para acreditar de que tratamos de cuidarlos. Cuando la empresa tiene el Día de la Seguridad, es decir, en todo un año, hacen una sola actividad de prevención. ¿Qué le dice al trabajador? Que es mucho más importante lo productivo que lo preventivo. Cuando tenemos campañas de seguridad que en realidad es marketing para afuera de las compañías, es decir, que nos mostramos en redes sociales como una empresa que se preocupa a sus trabajadores, pero tú le consultas al trabajador y ni siquiera tenía entendido de que había alguna actividad asociada a esto, nunca fue invitado, nunca él se sintió parte de esta campaña, también, ¿cierto?, terminamos siendo una isla. Cuando hacemos procedimientos, ya sea procedimiento seguro de trabajo, algún tipo de checklist, cuando hacemos cualquier tipo de herramienta, donde no incorporamos al trabajador y él después visualiza esto y se da cuenta que lo hicimos en un escritorio, ni siquiera revisamos bien si esto aplicaba a su lugar de trabajo, también, ¿cierto?, nos toman como un área que no se preocupa y no está en terreno para que el trabajador esté sano y seguro. Y así muchas otras cosas más que de repente hacemos nos genera lamentablemente que nos alejemos de los trabajadores y nos vean, ¿cierto?, como un área o departamento que se preocupa más de cuidar a los líderes y no a toda la organización. De mi parte, agradecer que la presencia de todos ustedes en esta sexta ya noche de seguridad, y espero que podamos ir saliendo siempre
de no ser solo una isla, sino que ser parte y parte importante de nuestra organización. Muchas gracias. No sé si alguien nos quiere compartir algo que le haya pasado, cuando se ha sentido como una isla, que quizás ha hecho para salir de esta incómoda situación y lograr sentirse parte importante de su organización. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ingrid Hilario. Hola Ingrid. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, algo quería compartir, ¿no? Más o menos el tema de prevención y seguridad en el trabajo. Laboro hace 13 años atrás y en aquellos tiempos, para iniciar, existía mucho el tema de machismo. En mi caso fue difícil porque donde llegué a trabajar, la mayoría total, completo de las empresas eran puros varones. Y en tema de mujeres solamente nos mandaban a las oficinas nada más. En campo había cierto rechazo, como que no les gustaba a los varones que una mujer los supervisara, ni los guiara, ni los orientara. De esa manera sí fue un poco complicado, pero al pasar el tiempo uno tiene que aprender a manejar ¿cómo se llama? El temperamento y conocer más o menos al personal, porque no todos son iguales, y de esa manera llegar poco a poco a ellos y aplicarlo, tema de seguridad. Eso quería Muchas comentar. gracias Ingrid. Sí, totalmente de acuerdo. Es complejo en algunos rubros. A Dios gracias, hoy en día se ve menos, pero sí, es complejo el machismo en distintas áreas de, de empresas. Mira, acá veo un comentario que dice algún comentario sobre el rol de los sindicatos en temas de prevención en seguridad y salud en el trabajo. Mira, comentarte que cuando comencé laborando, normalmente yo los sentía como unos enemigos. Eh, no los sentía como aliados. Con el tiempo entendí que muchas veces ellos no eran una ayuda porque tampoco tenían muchos conocimientos en lo que hacíamos. Y por eso no eran muy cercanos
los departamentos donde por lo menos me tocó trabajar. Y últimamente tengo un trabajo bastante fuerte y son unos aliados bastante importantes los sindicatos porque hemos logrado tener una misma visión. Y cuando trabajamos, ¿cierto?, con el mismo enfoque, logramos ayudarnos. Pero lamentablemente, cuando no tienen buena preparación y no conocen bien qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, pasan a ser más enemigos que amigos. Entonces, ¿qué creo que uno debiera hacer para salir de la isla con ellos? Es enseñarles más, que entiendan mejor la legislación, lo que debemos hacer y cómo desde nuestro trabajo ayudamos, ¿cierto?, a sus trabajadores que están adheridos a este sindicato para mejorar, ¿cierto?, la seguridad y salud en el trabajo de ellos. Ahora sí, gracias chicos, gracias Rodrigo por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber asistido, por haberse conectado. Ya nos estamos viendo el día de mañana para el siguiente tema. Y ahora sí, buenas noches chicos. Buenas noches, gracias a todos. Estén muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana.